Todo lo expuesto anteriormente nos hace entender por qué el trigo actual causa tanto daño, a todos, en mayor o en menor medida. El gluten no solo le hace daño al celíaco. El gluten afecta a la tiroides. El gluten hace daño a las personas con artritis. El gluten eleva la glucemia. Le hace daño a los diabéticos. El gluten está involucrado en el origen de enfermedades inmunológicas. El gluten daña el cerebro y destruye la memoria, Alzheimer, demencia. El gluten causa inflamación crónica. La avena hace el mismo daño porque se compone de gluten. El gluten no es esencial para la vida, podemos vivir sin comerlo. ¿Cómo podemos consumir pan sin que resulte dañino? Asterisco consumiendo pan de masa madre de larga fermentación. Asterisco consumir trigo ancestral. ¿Cómo podemos revertir el daño? Reemplazar la ingesta de trigo por pseudocereales como trigo sarraceno, quinoa, mijo o amaranto. La avena tiene gluten, que no te engañen. Cuidar nuestra flora bacteriana, prebióticos y probióticos como alimentos fermentados. Reparar nuestra mucosa intestinal consumiendo caldo de huesos o colágeno, además de suplementos como la glutamina. Prueba 2 semanas sin gluten y me comentas. Escucha tu cuerpo, es sabio y si lo cuidas, estás honrando el templo más sagrado, el templo donde reposa tu alma en feliz autocuidado. ¿Por qué el gluten de ahora es mucho más dañino para nuestra salud? Durante miles de años nos hemos alimentado con cereales con gluten y nunca hubo tantos celíacos como ahora. ¿Por qué? Muchas personas con enfermedades autoinmunes se han dado cuenta que sus síntomas remiten o mejoran cuando eliminan el gluten de sus vidas. ¿Por qué? Síntomas de intolerancia al gluten. Dolor abdominal. Hinchazón abdominal. Inflamación. Asma. Tos. Alergias. Rinitis. Laringitis. Conjuntivitis. Urticaria. Edema. Dismenorrea. Endometriosis. Dermatitis atópica. Cuperosis. Rosácea. Sangrado digestivo. Dolor de cabeza. Fatiga. Desequilibrio hormonal. Infertilidad. Etc. ¿Por qué el trigo de ahora nos hace más daño? El trigo se alteró en el siglo pasado dando paso a un nuevo trigo llamado trigo haploide enano. Este trigo es más resistente a sequías y tiene más gluten, por lo tanto es mucho más inflamatorio para nuestro sistema digestivo y más dañino. Trigo haploide enano, la variedad casi única, por supuesto transgénica, está enriquecida en gliadina otras proteínas dañinas para la permeabilidad intestinal, en más del 50% comparada con una variedad ancestral. Para rizar el rizo, esta triple cantidad de gluten no se deja fermentar lo suficiente para hacerlo más digestivo. El pan ya no es un alimento nutritivo, es un producto rápido y dañino para nuestro organismo. Ahora vamos a rizar más el rizo y vamos a hablar del glifosato, un pesticida horrible que nos hace mucho daño. O sea, tenemos un trigo que tiene el triple de gluten, que además se transforma en productos y no en alimentos. Pan masa madre de larga fermentación, y a esto le sumamos el glifosato. Numerosos estudios científicos demuestran el potencial del glifosato para interrumpir la reproducción, por su capacidad de causar daño mitocondrial, necrosis y muerte celular en células embrionarias y placentarias, y de causar alteraciones endocrinas, incluyendo la interrupción en la producción de progesterona y estrógenos, y el retraso en la pubertad masculina. Además, el glifosato interactúa con la química y la biología del suelo que provocan impactos negativos como la reducción de la nutrición de las plantas y el incremento de su vulnerabilidad ante las enfermedades.